Bueno, ¿cómo están? Gracias. Hola, gracias por venir, gracias por inscribirse. Si no se inscribieron también está bien. Era como para asegurarnos de que vengan, obligadamente. Gracias a quien contemporáneamente nos van a ver también. Bueno, mi nombre es Karen, yo soy de Somos, soy estudiante de Gestión Cultural acá de la Facultad de Humanidades y Artes. Y venimos acá con Rosario Game Developers en una segunda instancia de encuentro, digamos quizás, porque la primera vez Agustín nos acercó, Agustín, nuestro compañero acá de música, nos acercó una propuesta con Game Labs. La verdad que hubo un montón de interés de parte del estudiantado de nuestra facultad y bueno, nos quedamos con ganas de hacer más, así que se craneó esta propuesta. Muchas gracias a nuestros expositores aquí por venir, que ya se presentarán cada uno y cada una. Nos quedó con ganas de seguir explorando más el mundo de los videojuegos y también sentimos que es una necesidad desde nuestra facu de investigar un poquito más del futuro profesional de nuestras carreras, de artes, de música, de historia, de letras, de gestión y bueno, las 20 más que tenemos también. ¿En qué otros mundos se pueden explorar, más allá de los profesorados, más allá de las inserciones en instituciones formales? ¿Qué hay de freelance? ¿Qué hay del mundo digital? La verdad que eso es algo que nos falta en todos nuestros planes de estudio. Así que agradecemos cualquier propuesta nueva que tengan, agradecemos cualquier propuesta también de que nos traigan de otras instituciones y más vinculaciones. Nos parece que con el mundo laboral es una respuesta que necesitamos y bueno, Somos siempre está abierta para todo esto y les dejamos nada más que comiencen. Gracias. ¿Quién empieza? Bueno, tenemos que presentar primero. Sí. Presentemos qué es RGD. Igual Gran si quieren pregunta. sentarse un poco ¿Igual más se cerca. escucha sin el micrófono? Sí, ¿no? Porque me pone nervioso Sí, para que que se están vea. atrás de... No sean tímidos, che. bueno. Dale, buenísimo. Por ahí cómo sé cómo sepa ver las slides. Yo no llego. Ya está. No, gracias. Tengo que mover Total, estoy suficientemente lejos para un poco que... para que las tengamos vista, Agus. Nada. Pero bueno. ¿No dejaste el micrófono ahí? Ahí va. RGD. Ahí está. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? A ver si... Vos que sos expresidenta. Uy, ya me mandó al frente. ¿Qué tal, gente? Nosotros somos Rosario Game Devs, o sea, somos en realidad un grupo ya, por suerte, bastante grande, una de las pocas asociaciones civiles que tiene Argentina dedicada al desarrollo de videojuegos. Estamos, al menos el grupo Rosario Game Devs está desde 2009, creo, si no estoy mal. Yo entré tipo 2018 y nos convertimos en una asociación civil ya para el 2020. Así que ya vamos como 5 años, Dios mío. Es un montonazo, se pasa el tiempo volando. Lo que empezó como un grupo de gente, de chicos del lado de programación, un poco del lado del arte, de querer poder juntarse y desarrollar videojuegos y no solamente hacerlo entre ellos mismos, sino también darle un espacio a cualquiera que esté interesado en lo que es el desarrollo en sí. Pasó a un grupo que ahora es conocido a nivel nacional, en el cual seguimos haciendo, bueno, el hosteo del evento, la Global Game Jam, es una de las primeras cosas que hacían el grupo desde un principio, pero ahora tenemos otros eventos como las Game Labs, que son talleres que hacemos nosotros, o la muestra Videojuegos en Rosario, que es ahora en septiembre. Ahí va. No sé si me puedo aclarar algunas cosas. Sí, aclaro. Antes que nada, aclarar que Argentina cuenta a lo largo de su territorio con diversas comunidades de desarrolladores de videojuegos, ¿sí? En diversas provincias, por ejemplo, no sé, como Buenos Aires Game Devs, Rosario Game Devs, etc. Patagonia Game Devs. Entonces, en ese sentido, por lo menos nosotros a nivel nacional representamos, se podría decir que representamos a Rosario en cuanto a la comunidad de desarrolladores y integramos lo que sería la red de comunidades de desarrolladores de videojuegos que nuclean a todos estos grupos que mencioné recién. Y somos una de las más vigentes, de hecho. Sí. Después de
al menos en lo que va... Depende de registros, por suerte ya hoy en día registros de gente que participa en la Global Game Jam está creciendo y obviamente si bien una gran cantidad de gente participa en Buenos Aires, entre el resto de las provincias, nosotros particularmente hemos sido gente que tenía siempre una constante de 100 personas, alrededor de 100 personas hemos tenido, un poquito más, un poquito menos, depende del año. Pero bueno, la gracia es que nosotros siempre estuvimos ahí en el fondo diciéndole a la gente, ¿sabían que pueden hacer jueguitos? Y bueno, por suerte estamos siendo acompañados no solamente por básicamente la voluntad y las buenas ganas de todos los miembros y del presidente y de la comisión directiva y todos los mentores y los que estuvieron desde un principio, sino que ahora las instituciones también nos están dando este espacio para poder hablar. Estamos ahora mismo en la Facultad de Humanidades, que es un montonazo. Si me hubiesen dicho ya desde 2018 de que íbamos a hablar en la facultad, yo no lo hubiese creído. Un montón. Como para recapitular un poco, si puedes volver para atrás, Agustín, un poquito más para atrás. Toda esa gente que ven ahí son todos los eventos que hemos realizado a lo largo de estos años. Tenemos algunos eventos principales que son, por ejemplo, la Global Game Jam, que es una... la Jam serían actividades en las que durante un corto periodo de tiempo se juntan diferentes equipos a producir un prototipo de videojuego. La Global se hace generalmente en el verano, son 2 días, que creo que de esta foto creo que son las de la izquierda, que es un evento que se realiza a nivel internacional. Después nosotros también tenemos otras actividades que, si podés pasar, Agustín. Por ejemplo, tenemos la que hacemos todos los años, que es la exposición de videojuegos en Rosario. Esta creo que ya es la 4ª, 5ª edición, si no me equivoco. No, la 4ª me parece. La 4ª. En donde la idea es no solo exponer la producción de videojuegos que tenemos en Rosario y alrededores, sino también hacemos charlas con profesionales de la industria y el objetivo principal es básicamente que nos empecemos a conocer y que nos empecemos a ver las caras, que hay mucha más gente de la que pensamos haciendo videojuegos acá en Rosario. La otra actividad que tenemos, que es la que sigue, son las Game Labs, que son un formato un poquito más abierto, más alargado que la Global que hacemos a principio de año, que son desarrollos de prototipos de 1 mes de duración. Ahora les vamos a invitar, si tienen ganas, que pues no me acuerdo la fecha, no, volvé para atrás, quiero ver la fecha, 13 de septiembre. Ahora vamos a hacer el cierre de esta última Game Lab que se estuvo haciendo, así que están invitados también si quieren acercarse a ver los prototipos que estuvieron haciendo los participantes. Igual después viene la Spooky. Las Spooky Labs, hacemos usualmente entre 3 y 4 Game Labs por año y la última, que es la de octubre, siempre con temática de terror. Insistí lo suficiente, es muy buena, a todo el mundo le encanta. Pero también, como pueden venir a ver la producción de esta lab y se pueden anotar a la próxima ya para la altura de octubre. Nosotros, resulta que somos personas, gente. ¿Quién lo diría? ¿Quiénes son? Ah, no. ¿Quiénes somos? A ver, decí, ¿quién sos? ¿Yo empiezo yo? Sí, ¿quién sos? Pero el primero que está es Ari. No, bueno, también me presento. ¿Qué tal? Mi nombre es Cecilia Berino, soy profesora de Historia graduada de esta facultad, de la UNR. Tuve un volantazo porque no encajaba en este binomio que nos inculca en la carrera, que o sos investigador o sos docente. Él está sonriendo porque sabe de lo que hablo, gracias. Y dije, bueno, no me dio el cuero para entrar con ICEP, pero no quería dedicarme a dar clases de secundario. Me encantaba ser docente, pero no en secundario. Y a su vez me empecé a interesar sobre los videojuegos históricos. Y dije, acá hay mucho para elaborar, hay mucho para hacer, ya sea para analizarlos. De hecho, hay historiadores, hay congresos académicos sobre historia. Y a su vez quería decir, bueno, ¿por qué no empiezo a investigar para que hagan nuevos videojuegos históricos? Eso fue en 2018, bueno, como decía Angie. Medio que me miraron un poquito raro, como diciendo, no hay videojuegos en la Edad Media, porque yo era ayudante de cátedra ahí, y yo dije, bueno, pero tampoco había películas en la Edad Media, y sin embargo de eso no dicen nada. Pero bueno, larga historia. Me distancié de eso y pegué un volantazo, me quise acercar a la tecnología, empecé a redactar sobre videojuegos,
empecé a ir a las Globals con RGD. Esto parece un coso de autoayuda, tipo, bueno, yo me acerqué a RGD y bueno, pero ignoremos eso. ¿Para qué querés alcoholismo cuando podés estar haciendo videojuegos? Sí. Es igual de destructivo, no se preocupen, gastás plata al pedo. Llevo tres semanas sin hacer un juego, bravo, ¿viste? Bueno, no. Me metí en narrativa porque dije, bueno, no sabía programar, ni dibujar, ni hacer música. Literal dije, sé escribir, es lo que me enseñaron en la facultad, y fui a un taller literario como cualquier diseñador de narrativa, y empecé por ese lado. Luego Angie me convocó para un proyecto en el que estaba trabajando, y ahí empecé pude concretar lo de ser asesora en historia, y uno de nuestros leads, o sea, líder del equipo, me dijo, ¿por qué no estudias game design? Y yo dije, ¿hay que programar para eso? No, y ahí empecé a aprender lo que eran las mecánicas, cómo diseñar la jugabilidad. Y bueno, acá estoy, empecé a ir a los eventos, a conectar con gente, a participar en más jams, no solo con RGD, y bueno, y acá estamos. ¿Y qué más? ¿Qué más puedo decir? Nada. Soy miembro de Woman in Games Argentina y colaboro con Acción Dev. Al final de la charla vamos a hablarle un poquito de las comunidades a las cuales se pueden acercar, no solo de acá a Rosario, sino de nivel de país. Ahora sí te toca, ¿no? ¿Hablo yo o si no, Ari? Bueno, ok. Yo. ¿Qué tal, gente? Yo soy Angelina Perotti, soy licenciada y profesora de Bellas Artes, con pandemia encima y todo. Mi tesina sí es sobre videojuegos. Por si alguno quiere leerlo, debe haber alguna copia o algo en la biblioteca. No sé, está digital. La gracia es que también eso, entré tipo 2018 a RGD y no sé cómo terminé siendo presidenta. Es como que parpadeé y ahí estaba. Pasaron cosas. Pasaron cosas. No, pero bueno, fue básicamente, me gustó muchísimo la iniciativa de parte de los chiques de decir esto de hacer videojuegos, y también me motivó mucho la nueva gente que estaba viniendo y querer transformar esto ya en algo mucho más oficial, tipo asociación civil. Y bueno, obviamente ayudando en lo que es la organización en sí de los eventos y parte de la mentoría. Terminé siendo de secretaria a presidenta al menos por un ratito, y ahora por suerte estoy jubilada de eso. Bueno, al menos actualmente yo me dedico como game artist. Tengo tanto experiencia en lo que es más sobre todo 2D. He trabajado de concept artist y ahora mismo soy animadora y rigger sobre todo del software Spine 2D para una empresa de tercerización de México. He estado en empresas locales, así de estudios argentinos y estudios de afuera. Y al menos también me he dedicado un poco a la docencia, más del lado de ilustración digital. Y bueno, últimamente con Ceci habíamos estado haciendo esto del trayecto de videojuegos en el Politecno, en el cual es de educación específicamente sobre videojuegos. Y, no, y dibujo. Mi pata de la docencia también. Sí. A estudiar un poco de docencia siempre, bueno, estamos más o menos en la misma de humanidades desde siempre, es como o haces investigación o en el lado de arte, que saben perfectamente, acá en arte se enseña más a lo que es arte de museo, o te tirás más del arte de museo, o te tirás más al lado de investigación, o sos docente, incluso con la terminación de arte tecnodigital, que yo mi título tengo con arte tecnodigital. Siempre sé que hay un montón de gente del palo de arte que siempre estuvo del lado de lo que son ilustraciones, o si no incluso del propio cómic. Ustedes si ven las Crab and Boom, en el cual están todos los fanzines, tenés un montón de artistas digitales y mucha gente que viene del palo de la Facultad de Arte. Esta es como otra apertura más en el cual está dentro de lo que es más un arte comercial, pero que no significa que no se abstrae de la capacidad artística y comunicación que nosotros podemos aprender en nuestra carrera como artistas, solo por el hecho de, bueno, también tenés que procurar de que hay una salida económica dentro de eso. Pero bueno, esto ya es más dentro de la charla en sí, eso es como dar un sondeo. Ahora sí, Ari. Ahora paso yo. Bueno, mi nombre es Ari Clementino. Yo estoy encargado de toda la parte de audio en los jueguitos.
que existe, aunque no lo crean eso. Yo soy técnico en sonido, acá formado en la Escuela de Música de la UNR. También me he formado en Image Campus, que es un instituto de Buenos Aires. Soy docente del trayecto de capacitación de audio que estamos dando junto con Manuel Sánchez en la UNR y también en Image Campus. Soy también sound designer del equipo Hontisoft. Y acá, particularmente en Rosario, estoy un poco en la militancia de empezar a traer un poco el audio de videojuegos a la zona, que es prácticamente algo que acá no existía o no había nadie que se dedicara a eso tan activamente. Ni prefiero lo otro, dejarlo más vale para el resto de la charla. No sé si ustedes quieren agregar algo más. No, también aclarar, perdón, que yo también soy docente de Somos narrativa todos y game design. docentes. Somos todos docentes. No los quiero desilusionar, pero lo más probable es que no le terminen escapando a la docencia. De hecho, yo, gracias a esto, me amigué con la docencia y logré lo que no pude acá, que es ser docente universitaria. No podía Igual creerlo. algo que sí puedo hacer relevante es que muchas de las habilidades que uno aprende con la pedagogía es súper útil cuando uno está en roles más asociados a los leads, que son aquellos que se encargan de varias personas, porque es literalmente un trabajo de decir, bueno, hay un objetivo, tenés un montón de chicos nuevos en el cual tienen que hacer una tarea y tenés que corregirles. Es igual que la docencia. Las habilidades sociales. Exactamente. Ahora íbamos a hacer, bueno, la gracia también un poco de la charla esta era como hacer un pequeño sondeo general de las disciplinas de cada uno. Y también hablar un poco de plata. Sí, sí, no vamos a ignorar eso. De plata, aunque no lo crean, Plata, existe. sí. Sí, sí, en humanidades no se habla de Acá eso, pero acá lamentablemente... volví un poco para atrás. Tenemos una recapitulación como para... No tanto. ¿De vuelta? ¿Una más? Una más. Ahí está. Pero acá, digamos, a nivel internacional, la industria de videojuegos es una industria que mueve mucho dinero. Por eso ahora notarán que hay muchas instituciones interesadas en videojuegos, pues es algo que mueve bastante. No es una, es la industria que genera mayor cantidad de plata ahora mismo. En USA y Canadá son los principales empleadores. Y bueno, la gran mayoría de la industria a nivel general está en todo lo que es mobile, aunque consolas y PC es algo que se mueve también bastante. Está viendo cada vez más IPs nuevas. IPs son, digamos, básicamente los... me olvidé para explicarlo con palabras más Propiedad simples. intelectual. Sí, incluso tengo entendido, el otro día lo comentamos en el trayecto del Poli, acá por lo menos a nivel de provincia, incluso creo que mueven más plata que la soja, o sea para que logren eso. Sí, mueven muchísimo Sí. más. Después la realidad es que a nivel nacional las cosas son un poco diferentes. Pero nosotros acá, sí, digamos, en Argentina sigue siendo una industria que está todavía en crecimiento y recién arrancando de un punto de vista histórico. Pero sí, nosotros acá tenemos un fuerte muy grande que es la parte de servicios. Para bien y para mal, en realidad somos un país muy barato para el extranjero. Entonces les interesa mucho contratarnos porque tenemos muy buena mano de obra de servicios, calificada y económica para los estándares, digamos, internacionales. Y principalmente nuestra franja horaria coincide con USA, con Canadá, digamos. Entonces somos uno de los países que más se busca para contratar. Bienvenidos al mundo de desarrollo indie, donde la plata es un ideal. Y le decimos proyectos pasionales a estas cosas porque no tenemos otra forma de darles leña a esto realmente. Una de las tantas... Estamos en Una de las tantas razones de ser de RGD y de este tipo de comunidades es justamente empezar a motivar y visibilizar el desarrollo de videojuegos en el país. Es una industria emergente que todavía le queda mucho por recorrer, pero bueno, de algún lado hay que empezar. En lo que vamos a cuestiones de trabajo, sí, ya es muy común acá trabajar en empresas que tercericen esos servicios a empresas de afuera, que es la mayoría de los casos nuestros. O sea, básicamente, lo que hacen muchos estudios, por ejemplo, puede pasar que tengan su IP propias, suele ocurrir, pero la mayoría de las veces cuando nosotros decimos tercerizar es, bueno,
Yo trabajo en un estudio, viene Coca-Cola y me dice, bueno, hacemos un jueguito que promocione la nueva línea de Coca-Cola con cafeína que vamos a sacar. Y bueno, y vos tenés que poner, bueno, ¿qué juego podemos lanzar para promocionar ese producto a Coca-Cola? No sé, hacemos un plataformero con un chico con todo medio acelerado, tipo en modo tomaco y que va agarrando las coquitas. La mayoría de acá parece ser como demasiado joven. Bueno, ¿vieron cuando se podía jugar juegos en la página de Cartoon Network? Eso seguramente lo hizo una persona latinoamericana. Igual de muerto de hambre que nosotros, o sea, es muy gracioso porque mucha gente, al menos de veteranos, también han trabajado con grandes marcas. Bueno, yo estoy en una empresa que es sobre todo de tercerización. El primer proyecto, no puedo aclarar muchas cosas, pero el primer proyecto era porque una persona de Estados Unidos necesitaba profesionales para poder empezar a emprender un proyecto y necesitaba animadores, riggers, programadores, artistas principales, y yo era uno de esos profesionales que justo el empleador necesitaba y por eso me contrató a mí. Entonces él hace como en el medio, te dice, mira, acá tenés todos los profesionales, acá tenés todos los assets, este sería más o menos el servicio. Usualmente esa es la mayoría de nuestro tipo de trabajo, el más accesible. Sí, igual no es solo para empresas, por ejemplo, en general. Hay un caso en una cooperativa de videojuegos de Tucumán que hace poco yo participé en el proyecto, desarrollaron un videojuego educativo para la legislatura y la idea era mostrar cómo era todo el proceso por el cual se hacía una ley desde que charlabas con los ciudadanos de, mira, tenemos esta problemática y mostrar todo el proceso de cómo se iba aprobando la ley, los diferentes pasos, las comisiones, hasta que era promulgada. O, por ejemplo, tengo un caso de TGA, ¿puede ser? Que es un estudio que hace videojuegos tipo serious games, juegos serios, que son juegos educativos para empresas. Por ejemplo, o otro tipo de organizaciones, el estilo, mira, yo quiero capacitar a mis empleados para que aprendan esto. Entonces el estudio desarrollaba ese juego para modo de que poder enseñarles a hacer eso. Tipo una especie de gamificación también, o incluso también un videojuego educativo. Un poco más de léxico académico, ludodización o algo así. No, edutainment. Edutainment, exactamente. Pero bueno, ahí tenemos un sondeo general de disciplinas que se pueden dividir. Son un mundo cada cosa. Y cuando se trata de trabajar en indie, que creo que se entiende que cuando nosotros hablamos de indie, estamos hablando de independiente. Usualmente esa viene la palabra. La mayor diferencia hoy en día de los videojuegos es que tenés empresas indies que suelen ser, que van desde un chabón a, no sé, como mucho. Sí, pueden haber más. Hay empresas indies que pueden tener como 300 personas, pero sigue siendo un número bastante reducido y un presupuesto bastante reducido. Y después están los que llamamos las AAA, que son las megas empresas. Imagínense Ubisoft, EA Games, Blizzard, etcétera, etcétera, las que manejan millones y millones y millones. Pero bueno, uno de los elementos re lindos del videojuego que otras medias no tienen es que los videojuegos son el único tipo y media producto que se consume en el cual usualmente los lugares donde vas a comprar videojuegos, las empresas independientes, los productos independientes, tienen casi la misma posibilidad de competencia que las megas empresas. Una de las tiendas más populares digitales de videojuegos es Steam. Vos cuando abrís Steam, si bien obviamente puede haber épocas en las cuales haya bastante promoción por un juego AAA y toda la ola, pero cuando tenés releases más populares, si un juego indie llega a ser bastante popular, le puedes sobrepasar a un juego hecho por 20.000 personas, hecho por una mega empresa. Eso ningún otro medio lo puede hacer. O sea, no pasa en el cine, no pasa con los libros y no pasa con los cómics. Silksong. Silksong. ¿Vieron lo de Silksong? Lo resumo en una palabra, Silksong. Sí, exactamente. Eso es lo que pasa cuando tenés 3 personas y creo que como mucho en total son 100 haber sido comisionados como terceros. Es una secuela que tardaron 7 años, que se volvió un meme de que no salía más. Cuando salió terminó rompiendo todas las stores en las cuales salió.
Rompió todas las stores. La de Nintendo, la de Epic. Es un Explotó montonazo. todo, Ese fue ningún juego AAA pudo lograr algo así. O sea, fíjense el nivel de oportunidad. Obviamente es un 1 en 1.000.000 y al menos la gente que hizo ese juego ya probó, entre comillas, probó su valía porque el juego anterior, que es Hollow Knight, es un juego súper sólido. A la gente le encantó, es un juego súper sólido y dijo, uy, la misma gente va a hacer otro juego más, va a ser seguro súper sólido. Y se armó un hype encima tremendo. Sí. Antes que nos pasemos volviendo un poco a las disciplinas que tenemos antes, que son variadas, en base a eso quería saber, ya que somos poquito y me pueden levantar la mano rápido, más o menos de qué carreras hay acá, de qué ramas, si vienen de programación, vienen de arte, vienen de audio, historia, narrativa. ¿Quién viene de arte? Nadie viene de arte. Nadie dibuja. No. ¿Narrativa? Por ejemplo, narrativa, historia, nadie. Audio. Son todos de audio. ¿Y después estudias de programación? Y que, Uy, no, entonces no de programación también. Ok, variadita la cosa. Como para tener un poco de idea de en dónde estamos parados. Esto que ven acá atrás es un poco, entre muchas comillas, una idea de un equipo de lo que Angie decía como empresas AAA. Yo me tomé el otro día de contar personita por personita, ahora no me acuerdo bien, pero creo que hay más o menos hay unas 150, una cosa así, y es un equipo súper chiquito. Sí, Pero si eso fuese es, literal, eso sería indie. Sí. A lo que hoy es, fíjense la cantidad de departamentos diferentes que hay, digamos. La cantidad, todo lo que es programación es lo azul, todo lo que es verde es la parte artística. Arriba está designers, que está en narrativa, level. Fíjense cómo son designers, somos 4 personas en 150. 3D Artes es toda una armada, me encanta. Esto, digamos, multiplíquenlo. Por ejemplo, Ubisoft, creo que en Far Cry 6 eran... en Far Cry 6 eran 6.000 personas trabajando, más o menos. O sea, fíjense, tenían ese departamento de 6.000 personas dedicado solamente a Far Cry 6. Igual de esas 6.000 personas, las de audio eran 10 o 20, una cosa así. La gente de audio eran 10 o 20. Seguramente en narrativa pasa lo mismo. Artistas y animación, 500.000. Sí. Y bueno, y también suele pasar un poco esto con el tema de las disciplinas. También un poco por eso la idea que estamos la gente de arte, la gente de narrativa y la gente de audio acá. Porque bueno, a ver, la parte de programación es una disciplina central de videojuegos porque es con la que se desarrolla el motor. Pero bueno, la industria suele dejarnos bastante de lado al resto de las disciplinas. No. Uno pensaría que más, pero no. No, lamentablemente he pasado Hay una personalmente cuestión- por veces en el que solo quedan los programadores. Sí, hay una cuestión cultural bastante fuerte de ese lado. No sé, por lo menos la parte de guión en las jams, en los indie, es escribir textitos. Lo escribe el mismo programador. Después vamos a ver cómo sale la historia y cómo se implementa, perdón que tire agua para mi molino, pero a veces pasa. Cuando son indie, o tenés algunos haciendo más de un rol o cosas así, o se recortan. Se recortan algunas cosas que por ahí no se priorizan. Todo se reduce a la plata, por más que no nos guste. Y tiempo. Igual tiempo significa plata. Sí, tiempo significa plata. O tenés y suficiente plata para contratar un montón de gente o tenés suficiente tiempo para pagarle menos a un artista, pero que va a estar haciendo más de esa O sea, producción más en lento. indie es más esto, sos una persona haciendo todo, pero ¿por qué? Por una cuestión justamente de plata y de tiempo, que no tenés la plata para pagarle a más. Entonces, a medida que vas teniendo más dinero y presupuesto, empezás a sumar gente al equipo y va a haber prioridades. Lo primero que vas a necesitar es alguien que programe, si no en el juego. Y bueno, ahora si con programación está funcionando bien, bueno, quizás sumamos a un level designer para que nos diseñe los niveles. Y después vemos si sumamos a alguien que nos anime, y después vemos si sumamos a alguien que nos arme la narrativa, y después vemos a alguien que ponga los soniditos, y así se va sumando. Y los textitos y todo. Y alguien que pruebe que se rompa, que esos son los de QA. Y esto nos parece un buen resumen de lo que implica cada uno de los equipos. Por ejemplo, yo voy a decirme la parte de audio. En un videojuego indie va a ser la misma persona que el programa, o con suerte hay alguien de audio, y es esto, estar grabando las cosas con el celu y con lo que se puede.
hacemos la diferencia entre AA y AAA porque hay muchas empresas que por el presupuesto, la cantidad de gente, no llegan a ser una empresa tan grande como AAA, pero tampoco son indie. Y pasa... En realidad son indies potenciados, o sea, Sí, son es indies indie con más suficientemente plata. grandes. Como por ejemplo la gente de Super Giant Games, que son los que hicieron Hades, los que hicieron Transistor, son gente que ya tiene una producción bastante grande, que tiene una cantidad relativamente decente de gente y que sabemos que tienen una cantidad de producción o al menos presupuesto significativa a un indie que recién está empezando, pero no llega a un AAA ni en pedo. No. Por ejemplo, en audio está la diferencia. En indie vas a estar grabando la heladera con el celu y en AAA vas a contratar una orquesta solamente para la música del menú. Y ojo que esta diferenciación no es una cuestión de calidad, sino es una cuestión de recursos y presupuesto. No implica que lo que vos grabaste con el celu en la heladera se va a escuchar pedorro ni va a ser malo, para nada. Es más, justamente muchas empresas indie suelen largar juegazos justamente porque con la falta de presupuesto se compensa con el talento, con la dedicación y con un montón de otros aspectos. Igual, me parecía importante hacer esa aclaración. Y sí. No, y... yo iba a comentar lo del Sí. No, y por ejemplo, en narrativa, generalmente puede pasar, el guionista te manda a escribir todos los textos, es tipo, mandame a escribirme el tutorial. Pero yo soy guionista, no soy UX writer, o sea, el que hace toda la parte de la experiencia de usuario. No importa, escribime el tutorial y bueno, te escribe todos los textos porque de suerte, con mucha suerte les alcanzó para contratar a un guionista que a veces ni lo hacen. En el AA quizás ya cuentan con un poco más de presupuesto y se animan a armar un lindo world building, que es el diseño narrativo del mundo, con todo cómo funciona, exacto, las locaciones, etcétera, los personajes. Y a veces puede pasar que terminan recordando el scope y vos te mataste escribiendo hasta las 3 de la mañana con un vermú y un puchito con el tabaco reseco para que implementen solo un 25% de lo que vos armaste. Pero bueno, pasa. Y después ya AAA ya se puede mandar algo al estilo, no sé si conocen Detroit Become Human, que tiene muchas decisiones. Y seguramente vos... Qué buen juego. Qué juegazo. Y te hagan escribir una narrativa ramificada con lo que el tema es mantener la coherencia a la gran Doctor Strange, 14 millones de finales posibles y uno solo gana el jugador. Es más o menos como tener ansiedad, ¿viste? Solo que ahí el jugador sos vos, pero bueno, algo así. No, Detroit Become Human no. Lo de Tay-Tays, vos decís Wolf Among Us. Sí, Eso no creo que sea, para mí ya está en una escala... Si no estoy mal, Telltale Games era indie así de lo que entraría dentro de lo AA, que es con su producción ya bien seteada. Lo que pasa es que obviamente había conseguido contratos con IPs bastante importantes. Por ejemplo, The Walking Dead la repegó, después cerró y después volvió a abrir. No sé qué está pasando ahí. No, Detroit Become Human es de Quantum Games, que ese sí es más del palo de AAA, creo que el chabón que lo hizo... sí, ya es del palo de AAA. Pero bueno, la pregunta de nuestros primos, la mayoría de ustedes son programadores, ya saben la respuesta. Bueno, pero hay gente acá que nunca hizo videojuegos o nunca estuvo Que se lo digan ellos, ¿no? en la parte de videojuegos, ¿o no? ¿O ya están todos más enterados de cómo funcionan las diferentes disciplinas en videojuegos? Bien. Porque pasa mucho, se piensa en nuestras disciplinas, se piensa mucho en el cine, en lo lineal. Claro. Miren, una de las cosas que diferencia al cine como un medio artístico propio es la edición. En ese caso, ¿qué es lo que diferenciaría al videojuego en sí mismo como un medio artístico? ¿Qué puedes hacer con un Tiren. juego que no con una película? Exacto. Interacción. Exactamente. Esa es la gracia de la cual de repente tenemos a un programador en medio de una facultad de humanidades. Gracias a eso, a lo que es la interacción, se puede generar otro impacto dentro de la narrativa, porque la persona que está experimentando ese videojuego ya no es un espectador solamente, sino que es un sujeto en el cual el videojuego depende de la progresión para esa persona. Y nosotros para producir los assets o lo que tengamos que hacer,
nos cambia totalmente la forma de encararlo y de verlo, el tener que pensar en esta interactividad, en este feedback que lo que vos hagas va a tener con los jugadores y viceversa. Y, por ejemplo, también la experiencia de tiempo variable que tiene el videojuego. Vos no sabés si... Igual, bueno, hay videojuegos que el tiempo está más establecido, pero en su mayoría no. Y vos no sabés cuándo la persona va a salir de tal nivel o cuándo lo va a ganar, o si se va a quedar parado escuchando la música y los pajaritos pues le gustó. Entonces todo eso cambia totalmente la forma de trabajar desde nuestro lado a la hora de producir. Claro, esa narrativa se ve mucho. Hay un autor que a mí me encanta, que se llama Chris Bateman, que tiene un libro que se llama Guionismo para videojuegos. Yo lo doy como un texto fundamental para mis alumnos. Y plantea una escena de una oficina que están hablando de una posible escena en un juego que va un explorador y se encuentra una cabaña. Y ya hay una de las chicas que está participando dice, no, es fijo que va a entrar en la cabaña. Y uno agarra y dice, no, pará, ¿por qué das por asentado que va a entrar? Puede pasar que tome otras decisiones, decida seguir de largo, quedarse mirando a la cabaña, rodearla, querer ver si hay una puerta trasera para entrar por ahí, ver qué onda. Entonces, y eso es lo que tiene uno como desarrollador, sobre todo en la parte narrativa, que es, vos no sabés cómo va a reaccionar el jugador, para qué lado va a agarrar. Obviamente uno trata de marcarle ciertos caminos. De hecho, se dice que un juego narrativo, como Detroit Become Human, es muy bueno porque el jugador dice, che, qué bueno que este juego, tengo una gran libertad de decisión. No, el diseñador de narrativa te está marcando el camino, pero te hace la ilusión de que vos estás decidiendo. Eso es lo que tiene de interesante los juegos en cuanto a la interactividad. Por otro lado, el tema del world building, de armar ese mundo de juego en el cual interviene directamente el jugador, y en ese sentido uno como diseñador de narrativa se apoya bastante en el audio y en el arte para poder crear esa inmersión y esa sensación de que cómo se está viviendo el juego. Y además hay una cuestión, lo mencionó recién Ari con el tema de referencia con otras disciplinas. Generalmente los primeros guionistas que desarrollaban la historia para los juegos venían del cine. De hecho, yo por ejemplo doy a Seedfield, que es una pilar para lo que sea estudiar el guión del cine, si bien no menciona algunas cosas propias del juego, pero por cuestiones básicas que el guión del videojuego hereda el cine, por ejemplo los diálogos, las cinemáticas, que son escenas que sí o sí tiene que ver el jugador, etc. El tema es que, bueno, por un tiempo era como que los guionistas de cine que tenían que escribir para videojuegos era como que se sentían precisamente medio raros porque no estaban preparados para tratar con el tema del desarrollo de una historia a partir de la interactividad, hasta que, bueno, se armó un campo propio de guionistas que ya se habían formado especialmente para videojuegos. Bueno. No, no tanto. Para mí, yo creo que no, porque hay muchos videojuegos con historia lineal, que vos sabés que va de principio a fin y sabés cómo empieza y termina. Yo creía que no. Yo creo que es más complicado ir de guión de cine a guión de videojuego, precisamente porque incorporás todas estas cuestiones, no solo de la interactividad, sino de incorporar no solo la cuestión de una narrativa ramificada, es decir, que vos tenés que tomar una decisión y se bifurca el camino de la historia y ni hablar se incorpora varios finales. No es por agrandarme porque, mirá los videojuegos. Es por una cuestión de que el videojuego involucra ciertas cosas que el cine no. El cine vos ya sabés que del vamos hay una historia lineal, empieza y termina en un punto, de A a B, y hay muchos juegos que involucran y conllevan también esta narrativa lineal. Si no, la otra es que estaba este chiste de que en lo que es caro para los videojuegos es barato para el cine, y lo que es caro para el cine es barato en los videojuegos. Onda, si vos tenés que estar describiendo un guión para una película en el cual decís tenés que hacer una explosión, obviamente tenés que setear todo el presupuesto para poder hacer la explosión, si se hace de forma práctica, el escenario, los efectos de secundario, qué sé yo. Le decís a los VFX artists o tech artists del juego, che, haceme una explosión, dice, no hay problema, hay 40.000 software para poder hacer explosiones y derrumbamiento de cositas en muchas partículas,
pero si viene alguien decide y te dice, no, necesito esta escena en el cual tenemos estos dos personajes en el que se están tomando la mano y vos estás como, no. ¿Sabés lo difícil que es hacer dos personajes en contacto? No, ¿sabés lo que...? Las colisiones, como hay una escena que me acuerdo que me la has acordado de un amigo de Uncharted, en el cual el protagonista y otro personaje más, Nathan Drake, se saca el saco. Y vos decís, es una escena simple del chabón sacándose el saco. A nivel de cine, no es nada. A nivel técnico es un montonazo. Es una locura. O sea, ¿sabés lo que es tener tela, que se pueda sacar el saco y que no se rompa? Sí, no, es un montón. Eso fue como, esa escena fue únicamente para que la gente que estaba en 3D y en animación dijeran, mirá lo que puedo hacer, chabón. Pero por eso. Y no se me rompe el saco y no se me rompe el juego en el medio. A eso me refiero. Hay un par de cosas que sí podríamos decir, quienes están diseñando el videojuego van a tener en cuenta ciertas limitaciones que en el cine ya son obvias porque estás trabajando con gente de verdad y en este caso estamos trabajando con prácticamente un montón de polígonos. Claro, quiero hacer una aclaración antes de eso. Creo que se resume un poco en que también son diferentes disciplinas. Quizás el cine tiene mucho más años y más industria, entonces lo tenemos como más normalizado, o las formas de trabajar están más normalizadas. En la parte de audio, el trabajo de cine está súper estandarizado. En videojuegos, nadie te dice qué carajo tenés que hacer. Recién ahora, mis generaciones están empezando a armar estadios educativos, por ejemplo. Hasta hace 3 años atrás, no, un poquito más, hasta hace 5 años, no había ningún estadio educativo, por ejemplo, de audio en videojuegos. Entonces, quizás la idea de que si a un cineasta se le complica videojuegos o viceversa, tiene que ver quizás con la antigüedad que tiene el cine con respecto a videojuegos, pero en realidad son disciplinas distintas y a ambos se le va a complicar lo de los otros. Sí, somos más como primos que otra cosa. Estamos ahí de cerca y podemos empatizar con un montón de cosas. O sea, un guión bien escrito se puede traducir re bien en un videojuego y más o menos escribir bien un guión de algo de videojuegos a una serie como la de Last of Us puede funcionar. Pero bueno, pasamos a lo de arte. Yo sé que no hay nadie de arte, Sat, pero bueno. Igual es importante. Es importante porque somos usualmente los que más venden en ese sentido. Entra, ¿qué decir? Arte de 2D o 3D. Depende muchísimo siempre de la capacidad, de la misma forma que si el audio lo haces con un chabón que tiene como mucho una habitación con cartones de huevo para que no le genere ruido, o si tiene una orquesta. Uy. Es muy en relación, usualmente viene del lado personal, pero también es mejor si uno es consciente de esas decisiones. El 3D tiene una capacidad de consistencia en ciertos modelos, o sea, tiene consistencia, eso es lo bueno, pero tiene, por ejemplo, un trabajo de preproducción bastante grosso, que también puede ocurrir en el 2D si se trabaja con todo lo que son huesos. Yo soy rigger y animadora en hueso de 2D y trabajo exactamente igual que una persona que es rigger y animador de 3D. Nada más que trabajo con una dimensión menos. Pero es una cuestión de cuánto querés ponerle a esa preproducción, cuánto se le pone a esa producción. Hay cosas que sí o sí van a tener que ser 2D, por ejemplo, todo lo que es la interfaz de usuario. Siempre va a ser 2D, es diseño gráfico la interfaz de usuario directamente. Es más eficiente si la persona está más ducha en lo que es diseño gráfico, se gana más porque es como la forma más clara de comunicarle al jugador información ultra super vital, como decir la vida del personaje, los tipos de recursos que tiene, o algunas veces incluso puede ser como bastante diegético. El ejemplo de la barra de vida de el chabón de Dead Space es directamente la lucecita que tiene en el traje del espacio. Eso técnicamente es 3D. Nada más que también se le metió todo un tipo de estudio, seguro que hicieron muchas iteraciones de concept, de cómo traducirlo de una forma bastante inmersiva, más que nada porque el juego es bastante inmersivo, un juego de terror, entonces vos tenés que estar más concentrado bien en la atmósfera.
mucho indie utiliza también bastante 2D. Sin embargo, gracias a las nuevas así, tecnologías y software que son, por ejemplo, libres, como Blender, mucha gente puede aprender y animar y hacer su producción de su juego en 3D y no hay ningún problema. Obviamente que no va a tener la producción de la gente mocapeada y escaneada. No van a tener un Norman Reedus escaneado como lo tiene Hideo Kojima. Pero bueno, se pueden hacer. Ellos se me quedan risa, pero es como Hideo Kojima escanea a cualquiera que invita. Pero bueno, y bueno, también entra dentro de esto de la creatividad que hablamos por la cantidad de presupuesto que uno trabaja, ¿no? Estamos hablando de el tipo de disciplina en el cual convirtió algo que era exclusivamente por una cuestión limitante, que es el pixel art, a directamente un estilo de arte. El pixel art antes era sí o sí porque no tenían memoria para nada más que dividirlo todo en cuadrículas y llenar de colores esas cuadrículas y intentar dividir los sprite sheets en la cosa más eficiente posible, doblarlo todo a lo origami y que entre y que funcione. Hoy en día esa limitación no la tenemos, pero sigue siendo súper popular el pixel art y sobre todo lo indie porque es económico, uno puede aprender pixel art y no necesita como una computadora súper potente para poder hacer pixel art, o sea, no tiene necesidad de renderizar cosas muy complejas y es básicamente mosaicado, el pixel art es mosaicado. Y eso es un lindo ejemplo de elementos que entran dentro de lo indie que sobrellevan de la necesidad o la capacidad económica a la más creativa. A lo que me refiero es que no todos los juegos se tienen que ver hiperrealistas. Usualmente el juego que tiene una buena dirección de arte es el que sobrevive más a la larga del tiempo que un juego hiperrealista. Más sobre todo porque después, como lo ves un par de años después, cuando la tecnología haya mejorado y te van a dar la sensación esta del Uncanny Valley. O sea, técnicamente ya hoy en día el Detroit Become Human no parece como cosa de tope de gama. Pero si uno juega un juego de PlayStation 2 más estilizado, bueno, hablando de Kojima, el Metal Gear Solid 1 o el 2, están tan bien estilizados que siguen perfectamente funcionales y tienen su appeal, no necesariamente porque sean hiper realistas. Ahí puse un par de herramientas. El slide anterior mencionaba también otras cosas ya más cruzándose a todo lo que es programación. Igual poner una o las dos sirven. Más que nada porque acá se hace medio como el puente, en todas las disciplinas se hacen puente, también pasa con lo que es audio y lo que es game design de sí. Tenemos a la gente de lo que son VFX y tech artists. Los tech artists son básicamente los que saben programación y los que saben arte. O programadores con suficiente gusto artístico o artistas que sí se animaron a hacer matemáticas. Y ellos son como la magia de cosas súper técnicas que se trabajan dentro de lo que son las engines en sí, que son los software con los cuales se hacen los videojuegos, que son cosas como shaders, de todo, o sea, iluminación, hay de todo eso, ya es como un trabajo en el cual es saber computar ese tipo de efectos, porque usualmente son como arte a base de cálculos. Pero bueno, ahí eso solamente es como un poquito de todo, desde el concept, que son usualmente los más iniciales, de dar un concepto de la idea e iterar. O sea, yo he trabajado de eso, es hacer mucho boceto, hacer un poco de exploración. En mi caso he tenido que, bueno, cuando ya teníamos un diseño más definido, le hago un par de vistas ortogonales, así que costado de frente, cosa que lo agarre un modelador 3D y pueda hacer el modelo de lo que yo conceptualicé, o al menos en 3/4. Usualmente viene más de ese palo, experimentar, proceder. Pueden tener uno que se dedique a hacer el estilo en específico, se hace lo que se le llama la Biblia de arte, que bueno, todas las disciplinas tienen su propia Biblia, que es decir, trabajar con un equipo, esto es lo que se hace, esto es lo que no se hace, este grosor de línea, este tipo de colores, etcétera, etcétera. De programas hay todos, pasar el coso de programas, ahí va. Agregué todo porque hay de todo, porque estamos hablando de 3D, estamos hablando de Tecar, que está en las engines, estamos hablando de animación de huesos, que también se puede hacer algo con After Effects, yo trabajo con Spine. El Dragon Ball es gratuito.
También está Animate, que se puede agarrar para hacer animación de frame por frame. Y después tenemos todos los software de dibujos y el grande Krita. Agravado sea Krita. Y es igual que Blender, lo mejor. Sí, ya sé, pero yo vengo a hablar bien de Krita. Pero bueno, creo que ese sería el último slide mío. Resumen, el visual es uno también de... es como el primero que engancha a la gente, porque obviamente nosotros somos animales muy visuales y requiere entonces más a la hora de decir, uy, le tengo que poner mucha plata. En realidad es más trabajar de forma segura, creativa y eficiente en ese sentido. Si quieren enganchar, tienen que tener una buena dirección de arte, tienen que tener también una organización con la gente de arte con las que están trabajando, por eso hablamos de las Biblias. Pero bueno, también es una de las disciplinas en las cuales muchas de las herramientas son completamente gratuitas y accesibles, y esa es la ventaja. Dejo ahora para que puedan hablar de audio. Los soniditos. Igual antes de empezar a hablar de audio, antes también a lo que me refería con que es importante que escuchemos lo de arte, por más que quizás no haya gente de arte acá, es que los videojuegos no dejan de ser una industria multidisciplinar. No va a quedar otra que trabajar en equipo. Después hay disciplinas que suelen ser más solitarias que otras, pero ya seas artista, ya seas de audio, ya seas de programación, tenés que tener un conocimiento mínimo de lo que hacen las otras disciplinas, entenderlas, para poder trabajar en conjunto, porque si no, no va a funcionar bajo ningún punto de vista. Bueno, y ahora arrancando de la parte de audio particularmente, bueno, todas las disciplinas nos enfrentamos más o menos a las mismas dificultades en videojuegos, pero audio es una disciplina que está muy atada a lo lineal, y en videojuegos ahí podrán ver conceptos como audio interactivo, audio adaptativo, audio generativo, audio procedural. Son diferentes formas de tratar el audio en videojuegos. En adaptativo, por ejemplo, ¿qué pasa? El jugador va a saltar y ese salto también vos capaz que lo podés escuchar. Si la persona quiere, le va a empezar a apretar space y va a tener 50 saltos por minuto. Se puede volver insoportable muy fácil ese sonido. Que en el cine no va a pasar, la persona va a saltar, el saltito está donde tiene que estar y punto. Y no solo eso, capaz que la persona va a saltar, pero el personaje tiene poca vida y capaz que suena diferente a cuando tiene mucha vida. Y eso es en realidad un ejemplito de la cantidad de cosas que pueden suceder. Entonces, eso nos invita a trabajar el audio de una manera completamente distinta. No quiero profundizar mucho en todo esto porque vamos a perder un montón de tiempo. A mí me gusta hablar demasiado del pedo. Así que después les dejo de tarea, búsquense esos conceptos porque están bastante interesantes. Ahora hablando con respecto a los roles. Lo que nosotros tenemos como más asociado al audio es la gente que compone. Salimos todos, la gran mayoría nos hemos formado en algún ambiente académico, composiciones como lo que uno primero piensa cuando piensa en audio. Si vamos como a roles, como decía antes Angie, en realidad los roles que uno tiene en la disciplina empiezan a agrandarse cada vez más de acuerdo a que la empresa empiece a tener más dinero y requiere más especialización. Si hacemos un mini resumen, los tres principales son la persona que compone, sound designer y technical sound designer. Sound designer es básicamente el diseño sonoro, que en cine sigue existiendo, digamos, es bastante similar, que implica trabajar el sonido de otra forma, ya que es justamente ponerte a pensar en la estética de cómo va a sonar el paso del personaje de acuerdo a la superficie que está pisando, o lo que sea. Pero, por ejemplo, tanto compositor como sound designer van a estar componiendo o haciendo el diseño sonoro y no deberían hacer más que eso. La realidad es que en un indie vas a terminar haciendo un montón de cosas más. Pero después está un rol technical sound designer, que es como lo más característico en audio o lo que el cine no tiene, que es la persona que se encarga de implementar ese audio en el videojuego. Equipos indies no lo suelen tener tanto, la persona que programa termina siendo la que implementa todo en el motor de juego porque no queda otra, pero a medida que hay un poco más de posibilidades, el technical sound designer es la persona que se encarga de ser el puente entre los compositores y los diseñadores sonoros y la gente que programa. Entonces tiene un poco de conocimiento de los dos mundos.
Y suele ser el rol como más necesitado hoy día, porque la gente de programación no suele estar mucho más vinculada a la parte de arte y de animación que la parte de audio. Entonces siempre en la parte de audio suele haber dificultades bastante importantes porque ese vínculo no está bien armado. El Technical Soul Designer entra un poco a cubrir ese error. Pero como verán, entre más grande sea la empresa, más posibilidades hay de cosas. Después hay departamentos dedicados solamente al voice-over y diálogos. La parte directamente de una persona que se dedique a la orquestación de lo que hizo el compositor. Audio programmer son especialistas en audio que se dedican, casi ni tocan sonido, sino que es quienes arman los plugins, por ejemplo, que van a utilizar, o los motores propios de la empresa, o solucionar cualquier problema de programación que sea exclusivamente de la parte de audio. Bueno, los Foley Artists suelen ser como trabajar muy en conjunto con los diseñadores sonoros. Son básicamente los que tienen el galpón lleno de ruedas de autos, bañeras llenas de agua y un montón de cosas. Y son quienes graban los crudos de los sonidos para que después eso pasa al departamento de diseño sonoro y se hacen la producción final de los assets. Pásate nomás. En cuanto a las herramientas que utilizamos, la realidad es que la parte de los DAW, de los Digital Workstation, es lo que más vamos a utilizar. Reaper, Cubase, Pro Tools, Studio One. No, sí, esos 4 son como los principales que se utilizan en esta industria. Reaper es como el programa principal que usamos, por un lado porque es gratis, entre comillas, y tiene una capacidad de personalización bastante interesante. Nosotros en audio tenemos que, no sé si pasa tanto en arte, supongo que sí, no me acuerdo tanto de los programas de arte, pero nosotros en audio tenemos los middlewares, que son como un intermediario entre lo que uno hace en Reaper, entre el diseño sonoro y la programación. Y lo que hace el middleware, que los programas más conocidos son FMAP y Wise, es permitirle a la persona de audio programar sin saber tanto de programación. Entonces suele ser una solución muy interesante para los equipos chicos, porque la persona de audio se puede meter en la parte de programación y de implementación sin necesidad de saber tanto. La realidad es que la mayoría de los programadores no lo quieren aceptar porque se tienen que poner a aprender a integrar una cosa más al motor. Creo que en ese sentido, nosotros, lo que pasa es que ya de por sí, para ser más accesible a las engines, muchas se han vuelto bastante visuales. Así Claro. que si hablamos, por ejemplo, de implementación de un personaje que está corriendo para después ponerlo de que tenga el feedback de apretar una tecla, un artista puede aprender a abrir el proyecto de Unity, hacer un animation tree, poner todos los frames y que después se pueda hacer la conexión tanto esa persona como el programmer. Es como que más que middleware ya los pusieron como más dentro de hacer la engine en sí un poco más. Claro, está más integrado en el engine directamente. Sí, las otras si no serían más tipo runtime, en el caso de Spine sería el runtime para que funcione o cosas que estén más apegadas de que no funcionaría si no fuese por el otro más que facilitar. Seguro que debe haber middleware. Sí, sí. Más sobre todo para los test artists tienen un montón de plugins extras. Claro. Pero bueno, ahí ya van más allá de... Claro, pero no dejan de ser plugin dentro del motor de... No, también hay plugins incluso para implementar diálogo. Por ejemplo, Godot tiene Dialogic y creo que Unreal también tiene como también su propio plugin. Son medio hechos la comunidad, a veces se rompen, sobre todo en Godot, pero te permite a vos mismo como guionista, aún sabiendo muy poco programación, poder armar tipo las cadenas. Claro, incluso árbol de diálogos con varias opciones y todo. Claro. Digamos, los middlewares nos han permitido a la gente de audio integrarnos más en la parte de programación. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Los motores finales, que son Unity, Godot o Unreal, se han concentrado en la parte de programación, se han concentrado en la parte de arte, y la parte de audio, por ejemplo, Unity tiene un sistema de audio bastante rudimentario para que hoy día, entonces no nos permite a nosotros poder meternos tanto en el proyecto. Unreal, por otro lado, ahora ya tiene meta sounds y tiene un montón de cosas que están muy interesantes para el diseño sonoro, para la producción, no tanto para la mezcla, pero Unreal tiene ya bastante capacidad
propia para procesamiento de audio, los otros motores no tanto. La realidad es que los middlewares son como nuestra mejor herramienta, pero son la que menos terminás usando porque no te las quieren aceptar, porque implica más plata, pagar licencias, etc. Entonces terminamos teniendo que aprender un poco de programación y un poco de implementación y metiéndonos directamente en Unity, en Unreal o en Godot. Bien. Y acá, bueno, el video no se va a escuchar porque no tenemos conectado el audio. Pero porque, con lo que hablaba, por ejemplo, de los middlewares. La realidad es que con cualquier programa vas a llegar al mismo resultado si lo sabes usar. Algunos caminos van a ser más sencillos, otros caminos van a ser complicados, pero las cagadas te las va a mandar igual. Si te sirve usar Audacity para diseño sonoro y lo haces bien, dale para adelante. La realidad es que entre más específica sea la herramienta, mejores resultados, o quizás resultados más baratos y rápidos vas a obtener, que esa es un poco a veces lo que más se necesita. En mi vida como sound designer son básicamente Discord, Reaper, Excel y ClickUp. Y eso es todo. Haces mucho más Excel de lo que uno tendría ganas de hacer. Todo el mundo, todas las disciplinas tienen que sacar Excel de Google Sheets en algún momento porque eso ya es producción, gente. Eso no se escapa a ninguno. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando más que nada de sound designer específicamente. Entonces yo no toco middlewares, no toco nada de eso. Yo estoy sentado en Reaper grabando, editando, produciendo. Subo esos assets al Drive, le aviso al equipo que ya lo subí y nos vimos en Disney. La realidad es que eso porque el estudio donde estoy trabajando ahora. Pero en otros lugares donde he trabajado he tenido que usar bastante middleware de implementación. Me dedico a enseñar eso. Pero bueno, todo depende también proyecto a proyecto, las cosas que necesitamos. Y esto es lo más triste de todo. En realidad son todos, no solo la gente de audio, son todos. Pero audio específicamente siempre ha sido una disciplina mucho más dejada de lado que el resto. Nos peleamos a ver quién está más dejado de lado. Está bastante limitada también. Esto lamentablemente es una realidad a nivel no solo nacional, sino que también internacional, por un poco lo que decíamos antes, la falta a veces también de presupuesto de las empresas. La empresa tiene un presupuesto limitado que dar y van a poner prioridades. Y la realidad es que audio o una persona especializada en narrativa no van a ser las primeras opciones o las más importantes. Para las empresas. Después está toda la discusión filosófica de qué tan importante es para el proyecto, para el juego. Ahí las opiniones son distintas, pero bueno, la realidad también la tenemos que aceptar y eso nos lleva a estas cosas. Nosotros, por ejemplo, en audio tenemos comunidades bastante grandes armadas. Está audio para videojuegos Argentina, ABA, que ya tiene creo que ya tiene 3, 4 años. ¿Ya estamos en 10.000? No, ya. Somos una secta maravillosa. Pero, como decíamos antes, videojuegos no deja de ser una industria multidisciplinar y generar comunidad y estar en comunidad es súper importante. Por un lado la salud mental y emocional y por otro lado porque también hay que trabajar en equipo y hay que aprender a trabajar en equipo. Y la mayoría de los trabajos o cosas que van a salir van a ser más por contactos y por networking que por una publicación de LinkedIn o alguien. Un poco lo que intento transmitirle es que nadie los va a venir a buscar, tienen que salir a buscar ustedes. Nosotros, por ejemplo, con Manu Sánchez, con mi compañero, tenemos una empresa que es Sonora Interactive, que nos dedicamos exclusivamente a la solución de audio integral para las empresas. Es básicamente lo que ofrecemos. Y, por ejemplo, últimamente estuvimos en el Business Forum de Santa Fe, que lo organizaron acá en Rosario hace poco, en donde básicamente se concretaban entrevistas con diferentes inversores de diferentes países. ¿A qué voy con esto? Que va a ser muy importante que salgan al mundo a buscar. No solo en audio, sino que en todas las disciplinas. Y también muy importante que se junten con otras personitas que les guste lo mismo que a ustedes y hagan cosas. Yo tengo. ¿Tenés? Listo. Seguimos entonces. Bueno, ahora vamos a la parte de historia y narrativa. Primero, ¿qué es lo que es raro un historiador trabajando en videojuegos? Por lo menos lo que me pasó a mí, no tuve ya de por sí no tuvimos mucha formación en divulgación, que los videojuegos
pueden y deben ser considerados como una forma de divulgar, ya nomás, por ejemplo, a partir de enciclopedias. Creo que hay una slide que puse un par, creo, un poquito más adelante, Bueno, ahí está. Por ejemplo, la enciclopedia de Valiant Hearts y al lado la de Kingdom Come Deliverance. Ni hablar la de Age of Empires, la famosa enciclopedia de civilizaciones. Ahí saben de lo que estoy hablando. Que pone data de los temas que se tratan en los videojuegos y ¿qué es divulgar? ¿Qué hace divulgación histórica? Es difundir el discurso historiográfico, información sobre historia por fuera de los ámbitos especializados de la universidad. Y esto, si no hay divulgación histórica, díganme qué es. Así retrocedemos. Es medio raro, en general, no... Un poquito más atrás. En general, no te forman para trabajar como asesor de historia, ya sea en cine o en videojuegos, a pesar que hay casos famosos como por ejemplo el de Natalie Simon Davis. Acá como nadie de historia, nadie va a entender de lo que hablo, que trabajó como asesora en El regreso de Martín Guerra, y tener que chocarse con el tema de cómo otras personas entienden la historia y cómo la pasan a un formato visual. Pero bueno, ¿qué hace básicamente un asesor en historia? Por lo menos en videojuegos. Es juntar información, redactar documentos, juntar por ahí un conjunto de imágenes, de información, por ahí sobre todo, y lo que más me cuesta cuando tengo que hacer juegos sobre el tema de la independencia, los uniformes. Que es como que tiene que ser exacto y dependiendo del regimiento y esto, y ahí es ponerse a hacer un laburo fino. Exactamente. Un poco eso, también que te vengan a preguntar y te digan, bueno, pero esto es así, se había inventado esto ahora, en este momento, o cómo se podría mostrar, por ejemplo, tenemos que desarrollar, por ejemplo, el artista, un edificio. Está bien así como está armando, lo cotejamos con la información, con las imágenes que he conseguido, etcétera. También puede pasar que te hagan redactar, por ejemplo, si tu juego implementa un tipo de enciclopedia, también que te lo hagan escribir. Adelante. Un poco más. La expectativa es esa. Cuando vos estás solo que reemplazar los papeles por PDFs y archivos online, imágenes, la realidad es, viene el lead y te dice, che, ¿y si hacemos que San Martín cruce los Andes arriba de un Zeppelin y vos tenés que explicarle, no, pero eso todavía no se inventó? Literal, a mí me pasó en un proyecto que trabajamos con ella, que estaba ambientado como un universo alternativo, el Gaucho, ¿te acordás? Que estaba ambientado a fines del siglo XIX acá en Argentina y yo estaba de asesora en historia, tenía que investigar cómo era la cultura gauchesca y dijeron, ¿podemos poner un Zeppelin? Y era como, ¿vos me estás preguntando en serio? Es finales del siglo XIX, o sea, un poco, esto ya no es conocimiento histórico, es sentido común. Bueno, hay un tema, es qué tanto esté apegado a la historicidad el juego en cuestión, si puede ser históricamente posta a posta accurate o basado en lo histórico, pero con ciertas licencias que muchas veces pasa. El videojuego, al igual que el cine, no deja de ser un producto que tiene que ser vendible. Imponentes se toman licencia y muchas veces estas licencias se toman en base a las imágenes prefijadas que tienen la gente sobre tal periodo histórico. Por ejemplo, Edad Media, calle embarrada, gente sucia, ropa toda oscura, muchas ratas, gente triste, porque estamos en la Edad Media y es una edad oscura, por ejemplo. En cambio, con lo que sea un diseñador de narrativa, acá hay algo raro porque no existe una carrera de diseñador de narrativa, no existe una licenciatura, ni siquiera sé si existe una tecnicatura. Hay una que es de guionista, pero en general, no para videojuegos. No es como acá, como el caso de arte o audio, que hay carreras específicas dedicadas a eso, por más que, claro, pero no para videojuegos, pero es que acá, por ejemplo, como mucho lo que yo he conocido es carrera de guión. Por ahí lo que pasa, muchos los que trabajan en diseño de narrativa vienen de letras, por ahí quizás suele ser el trasfondo académico más común. Como mucho, yo por ejemplo lo que he hecho es una diplomatura en diseño ludonarrativo en videojuegos, que te enseña un poco lo básico, los fundamentos de game design y después de narrativa. O incluso, por ejemplo, alguna diplomatura que creo que es de acá, que se da en ciencia de la comunicación, que es narrativas transmedia, que uno de los módulos incluye lo que sería videojuegos. Pero bueno, ¿qué es lo que hace un diseñador de narrativa? Que acá yo quiero hacer una distinción. Muchas veces se utiliza el término diseñador de narrativa y guionista como algo indistinto.
¿sí? Que son lo mismo. La realidad es que no es lo mismo narrativa que guión. Guión es lo que ocurre en el juego, narrativa es cómo mostrás lo que ocurre en el juego, de qué manera vos le mostrás esa información al jugador. Acá de nuevo es donde el diseñador de narrativa va a trabajar con el artista y el diseñador de audio para brindarle esa información al jugador. Es medio irónico, pero yo siempre digo que un buen diseñador de narrativa cuanto mejor hace su trabajo es cuando menos depende de sus palabras. La sobreexposición de texto es lo peor que puedes hacer como diseñador de narrativa. Nadie te lo va a leer. No te lo va a leer. Es como tipo, bueno, quiero saber, acá le quiero explicar lo que está pasando. Bueno, que se encuentre un documento, un choclo así de texto. No te lo van a leer. Admitilo, no, puede pasar. Entonces, el famoso mostrar, no cuentes, que eso se aplica también en el cine. Entonces, de ahí que uno tiene que definir el scope narrativo. Es decir, así como hay un scope para juegos, hay un scope para la historia. ¿Cuántos personajes van a participar? Si hay una historia ramificada, ¿cuántas líneas va a haber? Por ejemplo, caminos que se pueden tomar, etc. Y de ahí diseñar los personajes, etc. Y ahí, de vuelta, una expectativa versus realidad, que es, qué lindo, hizo un guión con 30 finales posibles, dependiendo de cómo usa la mecánica del jugador, que si decide utilizar ataque o sigilo, etc. Bueno, mirá qué genio que soy, pero la realidad es que, bueno, el programador te dice, mirá, no puedo implementar todo esto, tuvimos que achicarlo por presupuesto, sentite afortunado de que te contratamos como diseñador de narrativa, acortame los diálogos porque no entran en el juego, me ha pasado, y ¿viste los 30 finales? Nos da la plata para implementar 5 nomás. Gracias. Creo que en el otro lado es que si yo estoy diseñando, por ejemplo, personajes y de repente me viene el diseñador de narrativa a decirme, no, porque queremos poner un diálogo fluctuante con 20 personajes que cada uno tiene distintos tipos de animaciones, yo es como que lo quiero matar, porque como, ¿cómo voy a animar todo eso? Claro, ese es el tema del que hace el guión. Vos decís, vos lo escribís, queda todo re lindo, pero después el artista lo tiene que dibujar y después el de audio te tiene que hacer la banda de sonido que refleje cada una de las escenas que vos escribiste. Y después tiene que estar el programador que lo va a tener que implementar. Entonces ahí uno tiene que ser lo más sintético posible. Una de las cosas que uno, por ejemplo, más tiene problema cuando empieza como guionista, el largo de los diálogos. No solo porque el jugador no te lo va a leer, sino también el tema de que entre en la caja de diálogo, que es el cuadradito de ahí que uno implementa en el juego. Y ser sintético y tratar de no depender del texto para mostrar lo que está pasando, por ejemplo. Y de ahí el tema de la importancia de la narrativa ambiental, que es, por ejemplo, a mí, yo siempre pongo un ejemplo que es el de Dishonored. ¿Alguien lo jugó? Bueno, Dishonored tiene un world building de la gran flauta y te muestra de una manera magistral lo que está ocurriendo, que es una ciudad que fue próspera, que es la capital del imperio, que ahora está pasando por una plaga, etcétera. La sociedad se fue al carajo y en vez de mostrártelo con texto, te muestra todo, te lo describe con el mismo ambiente en el cual vos vas recorriendo las pilas de cadáveres, que hay sangre en la calle, que los comercios están cerrados, hay oleadas de ratas, etcétera. Y a vos ya te quedan claro lo que está pasando, tipo, bueno, de Howard Walter se entendió todo, por ejemplo. Hay otro caso, por ejemplo, de cómo se puede utilizar el arte o por ejemplo, para mostrar cómo es un personaje. Hay un caso que es Night in the Woods, no sé si lo conocen, el que son todos los animales antropomorfos. Hay un caso de la chica que es cocodrilo, que se la pasa fumando, que ve estos personajes y te hace pelota su historia. Y detrás de ese gesto específico de fumar, hay una historia detrás, que es que la chica que la está pasando re mal, spoiler, bueno, la está pasando re mal, por razones, su manera de canalizarlo es fumando. Y fíjate que usaron esa animación en vez de ponerte a la piba hablando en loop diciendo todas las cosas malas que le van pasando. Te hace conectar más y te genera más intriga, decir, che, ¿por qué se la pasa fumando? Y bien no la está pasando. Y eso hace que el jugador se involucre más con el personaje a que si viene y te hace un dump information de todo lo que le está pasando y vos te quedás en plan, no me cuentes tu vida crack, ¿viste? Pero bueno. Acá los que somos diseñadores de narrativa y guionistas,
No tenemos herramientas tan específicas como el caso de audio programación. Excel a full. De hecho, yo le aconsejo a mis alumnos que escriban los guiones en Excel. Cortesía de un consejo que leí de este tipo de Chris Bateman. ¿Por qué? Primero, porque tenés todo más ordenado. Al programador le va a ser fácil encontrarlo. Segundo, el tamaño de las celdas de Excel, si bien uno la puede agrandar un poquito, te obliga a ser corto y conciso. Te obligas. Y vos escribías el guión en Google Docs, que me ha pasado, a veces se hace, como que uno le da más oportunidad para desplayarse. Generalmente lo que yo hago es eso, abro un Excel, columna para cada cosa, por ejemplo, describo la escaleta, la escena, describo el escenario, la locación, o sea, teniendo en cuenta el world building, como es la narrativa ambiental, y después la descripción de, por ejemplo, si tengo que escribir un personaje, y después el diálogo. Cortito, conciso. Entonces vos le das eso al programador, y voy a decir, bueno, busco en tal escena, tal columna, tuki, lo encontré. Es mucho más rápido, te agiliza los tiempos de producción, a que si le mandás el choclo de documento y tiene que ir scrolleando página tras página, se va a acordar de vos y toda tu familia, y de la vez que decidiste ser guionista, pero bueno. También utilizamos mucha página de organización de archivos, como Notion, más que de archivo de organización tipo Notion o Confluence, sobre todo para fichas de personajes, para escenas, para diálogos, tipo modo índice, que quede bien organizado. Y también tenemos, por ejemplo, lo que sería a la derecha, son motores específicos para juegos. Twine está buenísimo, sirve para hacer historias interactivas, estilo Elige tu propia aventura, no sé si les suenan los libros, tipo con hipervínculos, se pueden usar, reproducir en navegador, porque utiliza código HTML, que es el que se utiliza en los navegadores. Vos vas leyendo, haces clic y pasás a la otra parte. Te sirve para prototipar narrativas ramificadas, porque son todo como cuadraditos los cuales salen flechas y cuadraditos y se van bifurcando. RenPy para hacer novelas visuales, al estilo Doki Doki Literature Club. Ink también, programar tipo narrativas que se puede incluso implementar a motores. Y después tenés Artist Draft, que es una herramienta para organizar también elementos con el cual vos vas trabajando dentro del mismo guión, por ejemplo, como las fichas de personajes o las escenas. Uno de los desafíos que tiene el guionista o el diseñador de narrativa es eso, es cómo gestionas toda la información, la mantenés ordenada, ser conciso y que, por ejemplo, si el artista necesita buscar las fichas de personajes y proceder a dibujarlos, los tenga a mano. Si el programador tiene que implementar los diálogos o saber el orden de secuencias de las escenas, las tengo ordenadas para ir después implementándolas en el motor gráfico. Y siguiente. Ahí voy a poner un ejemplo de un proyecto en el cual estoy trabajando. Me dedico actualmente a trabajar en modo freelance. Estoy trabajando para un estudio que se llama Amalgamaverse, un desarrollador que trabaja con Unreal y quiere hacer Mi País, que es un proyecto que es hacer experiencias interactivas sobre cultura e historia argentina. Entonces yo hago las tres partes, asesoramiento en historia, game design, narrativa, y ahí yo por mi cuenta empecé a implementar o a diseñar una estrategia de trabajo que me sirve a mí, no le digo que se tenga que seguir a pie de la letra, es lo que me funciona a mí. Que es, bueno, ¿cómo hago, en qué momento viene cada cosa? ¿En qué momento investigo y en qué momento hago la parte de game design de narrativa? Lo que a mí me funcionó es buscar la información, clasificarla, viene Google Drive, en base a eso decidir qué tipo de mecánicas me pueden servir. Por ejemplo, si es un juego de un prócer que se va a escapar de la cárcel, y puede ser un juego de sigilo con puzzles, por ejemplo. Y en base a toda la información histórica que consigo, y armando el world building, que es reconstruir ese contexto histórico, cómo era la arquitectura, cómo eran los uniformes, las vestimentas, etcétera. Y también en base a los hechos históricos, ir definiendo, por ejemplo, los diálogos o las escenas que van ocurriendo. El tema es que muchas veces me ha pasado que encuentro poca información histórica, sobre todo de próceres mujeres. Este programador trabaja con una librería de assets de Unreal que a veces queda limitada en base a las imágenes que yo encuentro, por ejemplo, en cuanto a vestidos, por ejemplo, a vestuario, y a veces también encuentro poca información en cuanto a fuentes históricas o imágenes. Por ejemplo, me pasó, pasa la siguiente, no, la otra, estuvimos desarrollando
lo que sería la creación de la bandera, desde el momento que Belgrano manda a construir las baterías a Cosme Maciel hasta el izamiento de la bandera. Y tuvimos que recrear cómo se veía Rosario, la costanera, todas las barrancas de acá del río, en ese momento. Y tenemos muy pocas imágenes de Rosario, casi ninguna. O sea, digamos que las imágenes más antiguas que yo conseguí en base a eso fueron hechas 30, 40 años después del momento que se produjo el acontecimiento. Entonces, lo que hizo esta persona es, yo ya te conseguí este boceto que hicieron de cómo se veía la capilla, que es donde ahora está la catedral, y él, en base a ese boceto que yo le pasé, empezó a modelarle encima lo que sería su modelo en 3D. Entonces, en base a eso, una de las responsabilidades que tengo como asesora en historia es tratar de conseguir la información lo más precisa que pueda, porque le llego a pifiar a algo y le mando algo que no es correcto al de arte, y el de arte empieza a trabajar, por ejemplo, en hacer concept art o animaciones, peor, con un uniforme que no era, y yo te digo, te caigo después, te digo, che, en realidad el uniforme era este, y esta chica estuvo trabajando 5 horas, 10 horas en hacer eso, no le va a gustar mucho. Claro, es como... Es plata, sí. Y ahora, disculpen que corte, pero vamos a tener que ir redondeando porque estamos muy a cortos de tiempo. Pasate a la siguiente, vamos a hablar un poco como para cerrar un poquito de lo que veníamos hablando. Como le decíamos antes, va a ser muy importante que se unan a cosas y que hagan comunidad. Acá, tanto en Rosario como en Argentina, tenemos muchos eventos. Anótense y vayan a todos los eventos que puedan, como charlas como esta. Únanse a todas las comunidades que puedan. Ahora les vamos a hablar un poco de eso. Y bueno, quienes estén ya participando en equipos o produciendo, concéntrense en armar sus portfolios, en empezar a salir al mundo y mostrar. Ahora, están muchos ejemplos de videojuegos argentinos. Hay un montón más de los que uno pensaría. Hay cositas Pasa lindas. al siguiente nomás. Estos son un resumen de todos los estudios argentinos que tenemos. En realidad son muchísimos más. Y lo que hablamos antes de las comunidades. Tenemos a ABA, que es la comunidad de audios para videojuegos argentina. Está Women in Games, está la Bolsa de Trabajo de Videojuegos Argentina, está Acción Dev y, por supuesto, estamos nosotros, Rosario Game Devs. Con respecto a lo que es búsqueda de trabajo, al menos una de metodología que sirve es ver por estos grupos de Discord que son dedicados a postear vacantes de trabajos. Bolsa de Trabajo de Videojuegos de Trabajo Argentina tiene un Discord que hace eso, onda de que vos ingresás y tenés una categoría que podés buscar por categoría y una persona está posteando de cosas que encuentra en LinkedIn o en páginas como Work with Indies o Remote Game Shops. Está bueno como para pispear cada tanto, así uno agarra rápido, manda un CV y a ver qué onda, ¿no? Y Bien. eventos. Próximos eventos. Por ejemplo, lo que más cerquita tenemos es la Vero, así que les recomendamos que vayan, en la plataforma Labardem. Si se pueden acercar al cierre final de la Game Lab también estaría bueno para que vean un poco lo que estuvieron trabajando los participantes en este tiempo. En enero o febrero posiblemente va a estar la Global Game Jam. En la EVA va a ser en noviembre, sí. Sí. Después está la EVA, que es la exposición de videojuegos directamente argentina, que va a ser en Buenos Aires. Y ese loguito que ven ahí es el de Itch.io, que es como la página, el Steam Indie, digamos. Sí, la página de videojuegos. indie para indies, hecho por indies. Tiene todo un calendario enorme en el cual te muestra todas las jams que se registran ahí de todo el mundo. ¿Por qué decimos también lo importante de videojuegos, de este tipo de eventos? Uno, para que puedan ver lo que están haciendo las personas y pueden hacer comunidad, pero sobre todo para lo que es networking. Networking es un elemento crucial a la hora de poder conseguir laburo, porque más de una vez uno puede conseguir más laburo por una cuestión de que te hayan conocido una vez que realmente por el portfolio que, a ver, uno puede hacer también un portfolio espectacular, de un estilo súper conocido y de que ahí te agarren, pero si no te dedicas a ser alguien como muy relevante, por ejemplo, en redes sociales, ahí se complica más y el networking ayuda un montonazo. Siempre van a intentar contratar gente que conocen antes, más que nada.
Así es, únanse a todas las comunidades que puedan y hablen con toda la gente que puedan, básicamente. Sé que es difícil, pero va a ser importante. En este correo que tienen acá es para que entren al Linktree de Rosario Game Devs. Ahí tienen el Discord para poder meterse quienes no estén. Ahí creo que también está la fecha del Avero, el Instagram y un montón de Levanten los info. celus, escaneen. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta o quieren compartir algo. Este es el ¿Alguna duda momento. existencial? Sí, dime. Y- ¿Te referís en Argentina o afuera? Está en la Argentina. Sí, no, o sea, el más grande que tenemos es el EVA. Que eso también está bueno porque podés jugar básicamente todos los juegos y proyectos en desarrollo dentro de la Argentina. Y es más, estuvieron empezando a traer producciones de afuera. Al menos el último había un stand que era gente de otros indies de afuera trayéndolos acá. También súper recomendado porque traen gente también de afuera para hacer charlas súper interesantes. Onda de la gente quiere escuchar a esta gente charlar, que tenés que ir bastante temprano o si no te quedas sin lugar, ese tipo de cosas. Sí, o sea, más grandes no hay tantos. La EVA es la que está más focalizada en lo que es la industria, por un lado. No tanta, No. no tanta como uno quisiera. Están apareciendo cada vez más. La IDA ya tiene una o dos, dos veces le hicieron. Acá en Rosario también está la Expo Geek. Pero bueno, son también, la EVA es la que hace más tiempo que viene haciendo y la que más presupuesto tiene. Sí, Sí. Pero bueno, están apareciendo cada vez más, pero si todavía no hay tantas cosas como nos gustaría o tan difundidas. Y al menos ahora, al menos desde el año pasado, del lado de la provincia estuvieron empezando a hacer como más motivación de llevar gente que estuviese interesada a viajar a la EVA. Al menos habían traído gente que era tanto de acá de Rosario, como de Santa Fe, como de Rafaela, que usualmente son como los 3 focos de esta provincia, que está bastante enfocada en videojuegos, así que ahora está empezando también a darse un poco de pelota más del lado institucional, que está bueno porque se va a implicar como más imagen dentro de lo que es desarrollo de videojuegos. Una de las cuestiones sigue siendo la difusión por fuera de lo que sea nicho. A mí me ha pasado, por ejemplo, que me digan, perdón que vuelva a los videojuegos históricos, pero te digan, che, te bueno que hacer un videojuego sobre tal hecho histórico, tal acontecimiento. Acá lo tenés. O un videojuego que trate tal tema de la cultura argentina. Bueno, acá está. Y yo creo que falta eso, que se difundan más los eventos de la industria nacional y también las producciones de nuestros estudios nacionales. Esa es la razón de ser de esta charla. Sí, y la de esta mayoría de los charla eventos que eso organizamos. y bueno, esto de la comunidad, incluso hasta Steamcito, que es el plugin que se le pone a los navegadores para ver cuál es el precio realmente en pesos, se dedicó a su propia página a hacer una sección que es de todos los juegos que son de gente argentina publicadas en Steam, que es un montonazo. No sé si se lo pidieron, pero es súper simpático de parte de ellos. ¿Tienen alguna otra pregunta o cosa que quieran comentar? ¿Alguna duda existencial? ¿Cómo conseguir plata? No tengo ni idea. Si la tienen la respuesta, se las aceptamos también. Si alguno la sabe, está bueno. Creo que la mayor recomendación a la hora de empezar que les voy a dar es que es siempre mejor tener algo antes de tener algo completamente pulido, porque la perfección es el asesino del artista y eso implica también a los programadores. Se puede producir, se pueden hacer, hay ejemplos y millonada de gente y producciones indies en el cual son conocidos por juegos relativamente chicos pero con un estilo bastante remarcado que una superproducción. Siempre me apiecen a hacer cosas pequeñas antes del juego soñado y con eso se aprende a ser sobre todo eficiente. Y ser eficiente no significa que tengan que aplastar la visión artística que quieran hacer. Pueden hacer un juego que realmente mueva a la gente y que de paso sea bastante eficiente en su producción y que obviamente es uno en un millón que sea como súper popular,
pero al menos el poder crearlo y ver que no te vas a la bancarrota con eso es un tremendo éxito, al menos de mi parte. Así que hay que animarse y salir a hacer. Sí, yo sugeriría que empiecen yendo a Game Jams, que ahí contan con mentores, son espacios para aprender y para equivocarse y pifiarle, decir, probar y experimentar y cómo hago esto y le encuentro la vuelta. Y a su vez, con esta Game Jams, ir sumando juegos quizás en un perfil de ustedes dicho. Y a su vez, a medida que suban proyectos, van conociendo y conectando con otra gente. Entonces van fortaleciendo estas dos cuestiones importantes, portfolio y sobre todo el networking. Así que bueno, quería agradecer a la Facultad de Humanidad de Arte, a Somos, por dejarnos tener este espacio. Y bueno, la verdad que espero ver todas estas caras en la Vero, en las Game Labs y en todos los eventos que sucedan, porque tenemos que seguir juntándonos. Y aparte es re divertido hablar de jueguitos. Les estamos invitando a que vengan a jugar jueguitos. No sé qué más divertido puede ser. O sea, qué mejor, loco. Van a ir a jugar jueguitos y de paso, si tienen ganas, pueden hacerlo y se les quita todo. Pero bueno, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a todos. Yo soy Agustín Lobos, de Somos. Soy colaborador en RGB también. Empecé en el mundo del desarrollo de videojuegos hace un año y por suerte ya tengo un juego con mi música publicado en Steam. O sea, se puede, parece lejano, pero se puede. Y está todo el juego en que estuve se produjo acá en Rosario. O sea, salgan, busquen. Estas invitaciones para acercarse a las comunidades son muy enriquecedoras y estos eventos acá en la facultad, por ejemplo, cada vez se están haciendo más. Se está abriendo paso los videojuegos y es como la empresa del futuro. Si ustedes quieren formar parte de eso, acérquense y, bueno, cuando haya nuevas charlas, acuérdense siempre de divulgarlas y darles siempre aceptación. Los esperamos en esta y la próxima, en la lab y en todas las cosas que se están haciendo. Donde su disciplina o su arte siempre va a ser útil. Tremendo. Muchas gracias. Ahí va. La Salamanca de Carpincho Estudio. ¡Vamos!